Muy bien, pues voy a empezar con una pregunta retórica, de estas que la pregunta lleva la respuesta, o a veces no. La pregunta es, ¿os gustan las series de televisión? Normalmente la respuesta es sí, ¿verdad? Son entretenidas y nos pueden hacer pasar un buen tiempo. Y además lo que pasa también, lo que suele pasar es que los guionistas son hábiles y después de finalizar la primera temporada terminan en un punto donde dices, ¡ostras! Lo que tiene que pasar ahora, ¿verdad? Tiene que venir el que resuelva toda esta situación, cómo se va a resolver todo esto. Y estamos esperando que venga la segunda temporada de la serie para saber cómo se resuelve todo. No sé si la habéis visto, a mí me ha pasado esto, por ejemplo, con la serie La Casa de Papel. Es una serie que a mí me gustó, aunque tiene su parte un poquillo violenta, es verdad, pero lo cierto es que te quedas ahí con tensión y estás diciendo, no puede ser que termine ahora. ¿Cómo se va a solucionar todo esto? Cuando termina la primera temporada, sabes que la serie no ha terminado ahí. Sabes que tiene que haber una segunda temporada, porque el guionista ya lo ha dejado de una forma que tú entiendas que eso no ha terminado, sino que tiene que haber una segunda temporada. Pero mirar, esto evidentemente no lo han inventado los guionistas de Hollywood, ni muchísimo menos. Cuando uno lee el Antiguo Testamento y llega al final del Antiguo Testamento, y así lo leemos en nuestro orden y terminamos con Malaquías o en el orden hebreo y terminamos en Crónicas, da igual, la cuestión está en que al terminar el Nuevo Testamento uno dice, ¿y dónde está lo que sigue? ¿Y dónde está el cómo continúa esta historia? ¿Verdad? Porque vemos una situación en la que hay unas promesas, en la que hay una situación que debe de cambiar, en la que tiene que venir un rey que cambie todo eso, pero no ha venido. Así que nos quedamos con esta intriga. ¿Cuándo empezará la segunda temporada de esto? Nosotros tenemos que esperar normalmente un año de temporada en temporada. En algunas series que se hacen de rogar, pues quizá 2 años. En este caso, para ver la segunda temporada, se tuvo que esperar más de 400 años. Para ver cómo se desarrollaba todo para poder poner solución a lo que había pasado en la primera temporada. Más de 400 años. En la primera temporada, en el Antiguo Testamento, había promesas de restauración. Había promesas en que tenía que venir un rey a restaurar a su pueblo. Porque habían tenido muchos reyes. El primero Saúl. Pero habían tenido muchos reyes, Saúl, David, Salomón, y después ya se dividieron los 2 reinos. Tenía que venir un rey definitivo que juntara otra vez a la nación y que hiciera justicia. Y así es como terminamos la primera temporada. ¿Cuándo vendrá este rey que pondrá justicia aquí? Pues empieza la segunda temporada con el reino de los cielos se ha acercado. Y si estamos aquí celebrando que nos estamos acercando al nacimiento de Jesús, es porque estamos celebrando que empezó la segunda temporada. Que aquello que estábamos esperando, que aquello que cuando leíamos el Antiguo Testamento y decíamos, no puede ser que termine aquí, ¿dónde está lo que sigue? Ahora se ha inaugurado lo que sigue.
Y estamos en esta segunda temporada. El rey definitivo, el rey que tenía que poner solución a la situación que estaban viviendo, había llegado. Podemos leer en Mateo, en el capítulo 3, y empezando en el versículo 1, aunque el versículo que yo he citado es el versículo 2, el versículo que dice: el reino de los cielos se ha acercado. Y en Mateo, en el capítulo 3, empezando en el versículo 1, dice: en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, en aquellos días. Aquellos días no son los días en que Jesús había empezado su ministerio, porque Jesús todavía no había empezado su ministerio, sino que son los días en que Juan el Bautista, el primo de Jesús, que era 6 meses mayor que él, había empezado su ministerio. Así que aquí se nos plantea que Juan el Bautista, no Jesús, Juan el Bautista entra en escena. Nos dice que está en el desierto de Judea. Esto es una zona muy amplia, que incluso llega hasta el Mar Muerto, y tampoco debemos de pensar que era una zona en que todo era desierto y no había nada de población. Si tenéis alguna imagen de lo que es Palestina, sí que es cierto que mucha zona es desértica, pero igualmente hay pueblos ahí y hay gente que vive. Así que Juan el Bautista estaba ahí en estos días en que él empezó su ministerio, pero el rey esperado todavía no. ¿Y qué es lo que decía? Versículo 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Que podíais escapar del castigo que se acerca. ¿Quién os avisó de que huyerais del castigo y vinierais a bautizaros, aunque en realidad ni siquiera os arrepentís? Estoy parafraseando un poquito lo que quiere decir Juan. ¿Quién os ha dicho eso? Porque, según vemos y según veremos ahora, ellos pensaban que no necesitaban arrepentirse, porque eran hijos de Abraham. ¿Un hijo de Abraham se va a arrepentir? Este tiene la salvación dentro de su sangre. Por tanto, Juan dice, ¿quién os ha dicho que tenéis que venir a arrepentiros? Si creéis que por ser hijos de Abraham ya tenéis la salvación. Versículo 8. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Lo que para ellos era una seguridad en la salvación, que es el hecho de ser descendientes físicos, étnicos de Abraham, lo que para ellos era una seguridad, Juan lo menosprecia. Dice, sí, esto es menos que estas piedras. Vuestra justicia con la que pretendéis presentaros delante de Dios es menos que lo que Dios puede sacar de estas piedras. Cuidado con decir esto a un judío. Que ser hijos de Abraham es lo máximo. Dice, ¿sí? ¿Eso te crees? Pues mira, lo que realmente vale es hacer frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que vale. Y no que seas descendiente de Abraham. ¿Y qué significa hacer frutos dignos de arrepentimiento? Significa que en tu conducta posterior se note que realmente te has arrepentido. Que si te arrepientes de vivir mintiendo, a partir de ahora tu vida no será vivir en la mentira. Que si te arrepientes de vivir con Dios de una forma totalmente superficial, a partir de ahora te vas a poner de rodillas y vas a hablar con Él. Que si te arrepientes de haber robado, restauras lo que has robado y no lo vuelves a hacer. Eso es lo que quiere decir hacer frutos dignos de arrepentimiento. Quiere decir que detrás de la boca va una conducta que respalda lo que ha salido por la boca, porque si no, no sirve de nada.
Fijémonos que la venida, la inauguración de esta segunda temporada, exige arrepentimiento o trae juicio. No hay más. O hay arrepentimiento o hay juicio. Esto es lo que nos trae. Y pensando en esta seguridad de estos judíos de que por ser hijos de Abraham iban a heredar el cielo, veo que nuestra sociedad no está lejos de eso, en absoluto. ¿Os suena la frase de con lo que he sufrido, me he ganado el cielo? No me hables de Jesús, que sé que fue muy majo y muy bueno, pero con lo que he sufrido, ya me he ganado el cielo. Con las buenas obras que hago, y de verdad que en el gran recapta, yo doy. Y cuando veo a alguno que necesita por la calle, yo doy. ¿Y me vas a decir que no me merezco el cielo? ¿De verdad? Nunca he hecho nada especialmente malo. Me ocupo de mi familia, quiero a mis hijos, quiero a mi mujer. ¿Para qué necesito más? Si existe un Dios justo, voy a entrar en el cielo. O ya vamos al nivel pro. Creo en Dios. Creo que Dios existe. Y procuro comportarme bien. Súper. A este nivel habían llegado estos a los cuales Juan les está diciendo tenéis que arrepentiros. Creían en Dios y procuraban comportarse bien. Llegaban a este nivel y Juan les llama generación de víboras. El hecho de me merezco el cielo por cualquier cosa que no sea ir en arrepentimiento a Jesús está igual de vigente ahora que en el primer siglo. En aquel momento confiaban en que Abraham era su padre. Ahora confío en que las buenas obras son mi madre. En que mi familia es una buena familia, o en que el amor que tengo a mi familia hace que tenga que estar con Dios. Conozco literalmente, de verdad, personalmente, a gente que es un asesino y ama a su familia. Ser un asesino no quiere decir que no ames a tu familia, quiere decir que detestas al que has matado. Pero a tu familia la puedes amar y se desviven, ojo, con tocarle a alguien. Bueno, de hecho, alguno hasta lo ha vivido. Eso no quiere decir nada. Nuestras mejores obras, pero ahora tienes el hacha justamente en los pies. Y el buen fruto es el arrepentimiento. ¿Veis la urgencia con la que está hablando aquí Juan? Es urgente, ¿eh? El mensaje que está transmitiendo Juan no es un mensaje para que uno se vaya a casa y lo piense con tranquilidad, con una cervecita y unos quicos. Es un mensaje de urgencia, de decir, cuidado que tienes el hacha en los pies. Y si no das este buen fruto de arrepentimiento, vas al fuego. Este es el mensaje de Juan. Versículo 11. Dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bautismo, que existía antes del cristianismo, por supuesto, ya estaba en el judaísmo, con Juan tiene el significado de arrepentirse.
Con Jesús después tendrá un significado mucho mayor. Con Jesús incluye el hecho de arrepentirse, pero no es únicamente eso, sino que con Jesús nos identificamos con su muerte y con su resurrección. Dice aquí Juan, después habrá otro bautismo. Y de hecho, la única vez que alguien se rebautiza en el libro de los Hechos es porque primero ha sido bautizado en el bautismo de Juan. Y después lo bautizan en el bautismo de Jesús. El de Juan, arrepentimiento. El de Jesús incluye el arrepentimiento, pero va mucho más allá. Al identificarse con Jesús, nos identificamos con su muerte, su resurrección y con el Paracleto, con el Consolador que Él traerá, el Espíritu Santo. Este bautismo era preparatorio. Después venía el de Jesús. Para terminar, versículo 12, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era. Recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. ¿De qué nos está hablando aquí? Pues fijémonos, es interesantísimo. Aquí nos está hablando del final de la segunda temporada. Hemos empezado el texto diciendo la segunda temporada se inaugura con el reino. Y terminamos el texto mostrando cómo termina esta segunda temporada. ¿Cómo termina la segunda temporada? Termina separando los que han andado el camino del arrepentimiento de los que no. Lo que nos está diciendo el texto es, mirar, en la segunda temporada, en la que estamos ahora, los que se arrepienten y los que no se arrepienten están juntos. Están en la misma familia, están en la misma congregación, están en el mismo mundo, andan juntos. Pero en la tercera temporada, que es la última, ya no estarán juntos. ¿Y cómo se les va a separar? Pues se les separará de la siguiente manera. ¿Sabéis lo que es una forca? Un tenedor, pero así de grande, ¿vale? De aquí al suelo. Y tenemos el trigo que se ha recogido y está amontonado juntamente con la paja. ¿Y cómo separan la paja del trigo? La paja son los que no se han arrepentido y el trigo son los que se han arrepentido. ¿Cómo lo separan? Pues cogen este supertenedor, lo tiran al aire, la paja casi no pesa y se va con el aire. El trigo pesa y cae. De manera que al final la paja se ha ido con el aire y aquí queda solo el trigo. Y lo que está diciendo el texto es, ¿sabes cómo será la tercera temporada, que es la definitiva? Pues vendrán los ángeles y separarán a los que han creído, a los que se han arrepentido, y aquí los está simbolizando por el trigo que cae, de los que no se han arrepentido, simbolizados por la paja. Los que no se han arrepentido serán quemados eternamente, lo mismo que el árbol. Los que se han arrepentido estarán en el granero, estarán en el reino, estarán con el rey. Este es el ejemplo. Y después ya no hay cuarta temporada. Donde tú y yo vayamos a estar en la tercera temporada depende de lo que hagamos en la segunda, que es la actual. Si hemos hecho sendas de arrepentimiento, cuando nos tiren al aire, simbólicamente, cuando nos tiren al aire, caeremos
con el resto que se han arrepentido. Iremos al granero, iremos al reino. Si empezamos a volar cuando nos tiren al aire, quiere decir que no nos hemos arrepentido. Y iremos al fuego eterno. Es serio, ¿verdad?, el mensaje. Y fijémonos que en este texto inauguramos la segunda temporada y la finalizamos. Y nadie puede decir aquí que los guionistas tenían un final inesperado, un final que nadie podía prever, porque Dios, que es el guionista supremo de la historia y de estas temporadas, dice, os aviso cómo termina. Para que cada uno decida dónde quiere estar. Dios no engaña. Dios no pilla a nadie por sorpresa. ¿Por qué? Porque avisa. ¿Dónde quieres estar en esta tercera temporada? ¿Quieres volar como la paja? Pues entonces el camino es no arrepentirse. ¿Quieres caer con el trigo y ir al granero? El camino es arrepentirse, y eso implica darse cuenta de lo malo que he hecho a pesar de lo bueno que me creo. Este es el camino. Así que Dios nos guíe, que el Espíritu Santo nos redarguya de las cosas que hacemos mal, y que cuando nos echen por los aires, simbólicamente, caigamos todos juntos, cerca, y nos veamos en el granero. Lo mismo a los de casa y lo mismo a cualquiera que nos escuche. Solo hay un camino que lleva a este granero, y es el que Juan nos está diciendo aquí, y es el arrepentimiento. Que Él nos ayude.